Bienvenido a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. La espiral inflacionaria sigue pulverizando el valor de la moneda nacional. Quienes ganan un salario fijo en bolívares son los principales perjudicados de esta brutal depreciación. En Venezuela, el último aumento del salario mínimo se decretó en marzo de 2022, cuando se fijó en 130 bolívares mensuales, aproximadamente $30 al mes, al tipo de cambio de aquel momento. Entre marzo de 2022 y febrero de 2023, la inflación acumulada supera el 250%, pero el salario mínimo no ha aumentado en bolívares. Y debido a la depreciación de la moneda nacional, ha quedado reducido a solo $5,33 al mes. O sea, 18 centavos de dólar diarios. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas estiman que quien gana menos de $2 diarios, es decir, $60 al mes, está sumido en la pobreza. Según la encuesta de condiciones de vida en COVID, más del 90% de los hogares venezolanos es pobre al no poder adquirir la canasta básica que, además de los alimentos, incluye transporte, servicios de luz, agua, gas, vestido, calzado, educación, salud, etcétera. Y más del 50% de los hogares está en condición de pobreza crítica al no poder comprar ni siquiera la canasta alimentaria. El artículo 91 de la Constitución venezolana establece que, abro comillas, todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas. Cierro comillas. Atendiendo a este mandato constitucional, el salario mínimo debería ser al menos el costo de la canasta básica y no solo el de la canasta alimentaria. ¿De dónde saldrán los recursos para pagar un aumento del salario mínimo? El gobierno responde que no hay ingresos suficientes para aumentar el salario mínimo de la nómina pública al nivel de la canasta alimentaria. Está en torno a los $400 mensuales. Y mucho menos subirlo al nivel de la canasta básica, que está por encima de los $700 al mes. El sector privado argumenta que apenas está saliendo de una prolongada recesión y no podría soportar un aumento semejante que llevaría a muchas empresas a la quiebra. Pero el salario mínimo no puede seguirse viendo solo como un costo de producción más. Un salario digno es una condición básica para la sobrevivencia humana, pero también es un requisito para la reactivación económica. Los bajos salarios limitan el consumo privado, principal componente de la demanda agregada, que es la que dinamiza la producción, mueve las ventas y hace posible la ganancia empresarial. Sostener y ampliar el proceso de recuperación económica requiere aumentar el salario mínimo al menos al nivel de lo que cuesta la canasta alimentaria. Y a medida que la economía mejora, llevarlo entonces al nivel de la canasta básica que, como ya explicamos, además de los alimentos, incluye el vestido, calzado, educación, salud, servicios, etc. Cuando los ingresos fiscales son limitados, el Estado debe priorizar la protección de los sectores sociales más vulnerables. Con base en un principio de solidaridad, está llamado a aplicar impuestos que hagan posible una redistribución progresiva del ingreso, desde los sectores que más ganan hacia los que menos tienen. Pero seguimos atrapados en un círculo vicioso, toda vez que aumentar los impuestos en una economía que apenas viene saliendo de esa larga recesión sería poner en riesgo la recuperación y peor aún abortar este proceso de reactivación económica. La ola de protesta de los trabajadores del sector público está demandando un salario mínimo igual a la canasta alimentaria. El problema es de dónde saldrán los fondos para pagarlo. Unas fuentes de recursos pudieran ser las siguientes. En
primer lugar, aplicar un débito bancario para pagar con esos recursos el salario mínimo, al menos a la nómina de educación y salud. Pagar en petros el salario mínimo al resto de la nómina pública. Otra fuente pudiera ser destinar los dividendos de Citgo a crear un fondo de pensiones tipo Noruega para pagar a los jubilados, a los pensionados. Otra fuente pudiera ser, bueno, eliminar el subsidio de la gasolina, aumentar la gasolina y destinar estos ingresos a pagar el salario mínimo en las nóminas de las alcaldías. Y bueno, otra fuente también pudiera ser una retención en las regiones de un porcentaje del impuesto del valor agregado para cubrir el salario mínimo en la nómina de las gobernaciones. Soluciones hay. Veremos si también hay voluntad política para aplicarlas. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.